Ah. No, activar mi sonido y luego te lo Hola, Jorge, ¿sí me escuchas? Hola, ¿ya puedo compartir? Jorge, ¿ahí se escucha? puedes compartir tu pantalla. Sí, doctora, ya, ¿Sí se escucha ahí? ya se pudo. Sí, se escucha usted también. Ah, vale. Voy a dar yo 10 minutos de clase de lo que me faltó Ajá, y ya después le compartes a Miguel, ¿va? Por- sí. De hecho, le voy a poner para que varios participen. Ah, bueno, no nada más una vez, ¿no? ¿Cómo, Es cómo? que, sí, cuando usted termine, usted deja de compartir pantalla y ya el doctor Miguel la comparte, ¿va? Es que Ah, ok. soy nuevo en esto. ¿No? Sale, no te preocupes. Sí, doctora, déjeme ver los participantes.
George, si hay preguntas en el chat o algo, porfa, las lees en voz alta, ¿va? Porfa. Sí, doctora. Ese no es el pedo, si la otra persona. Bueno, un minuto más y vamos a empezar con las dudas, ¿bien? Mm. Ok, bueno, vamos a iniciar, vamos a terminar con algunas dudas que nos quedaron de la clase pasada. Eh, Algunas de las preguntas que nos hacía el doctor Pinto en la clase pasada era buscar cuál era la dispersión lateral del bisturí ultrasónico comparado con energía bipolar y energía monopolar. Bueno, primero para que entendamos qué es la dispersión lateral del bisturí. Bueno, dispersión lateral es como tal el calor que genera ya sea el bisturí ultrasónico, el bipolar o el monopolar, que en este caso sería, por ejemplo, el ganchito alrededor. Es decir, ¿podrían apagar su micrófono, por favor? ¿Listo? Bueno, como les comentaba, es una dispersión térmica circundante, es decir, nosotros cuando realizamos, por ejemplo, alguna cirugía donde tenemos que utilizar el ganchito, que esa sería pues nuestra energía monopolar, genera un calor alrededor de ese gancho.
que puede lastimar o puede lesionar tejido circundante. En este caso, lo vamos a comparar con el bisturí ultrasónico y el bipolar. Entonces, miren, se ha visto que la tecnología pues ultrasónica últimamente ofrece gran capacidad para obtener hemostasia y tener una cirugía más limpia, menor daño lateral a los tejidos. Es por ello que, pues, hoy en día tenemos muchas de estas... Perdón, apaguen su micrófono, por favor, chicos. Es por eso que tenemos, pues, pues, tenemos tecnología que nos facilita todo este tipo de cirugías. Pero siempre y cuando, pues, el cirujano debe conocer, en este caso, pues, los fundamentos físicos de su funcionamiento. Ahorita les voy a hablar más específicamente qué es el LigaSure, pero bueno, tenemos que su termocoagulación es generalmente de 7 milímetros, es decir, si tenemos nuestra arteria cística, que en promedio mide 1.5 milímetros, pues fácilmente la podemos coagular, termocoagular con el LigaSure, puesto que el diámetro que ofrece este instrumento es de 7 milímetros. Por ejemplo, si tenemos una disección con ultrasonido o con un bisturí ultrasónico, pues la activación continua de su máxima potencia durante mucho tiempo, es decir, por ejemplo, unos 15 segundos, pues va a generar una temperatura muy elevada. Y en la boquita de este instrumento puede generar incluso hasta 200 grados centígrados o temperaturas similares a la distancia de 0.1 milímetros en la punta de lo cual puede pues generar un daño colateral. Es por ello que, por ejemplo, este mismo, o otro ejemplo, unas tijeras ultrasónicas, con el simple hecho de mantenerlas presionadas durante 4 segundos, realizan bien su funcionamiento y actúan con lo que debe realizar, que es nada más corte. Ahora, ¿cómo le cambio? Ahora, por ejemplo, el armónico. Ahorita más adelante les voy a poner una tablita donde comparamos cada uno y se ve mejor resumido, ¿ok? El bisturí armónico pues está indicado para el mecanismo que tienes de disección, corte y coagulación de tejidos blandos. Incluso llega a provocar sellado de vasos de hasta de 5 milímetros de diámetro. Y tiene una mínima dispersión lateral térmica, o sea, daña menos los tejidos adyacentes, es decir, nada más a un milímetro de distancia. En general, no aplica electricidad al paciente, es por ello que se puede utilizar en pacientes que utilizan marcapasos o desfibriladores, ¿no? Eso también es muy importante, digo, yo no me había puesto a pensar, por ejemplo, si uno de mis pacientes que hay que operar tuviera un marcapasos, etcétera, si puedo o no puedo utilizar alguno de estos instrumentos, pues el armónico es una buena opción para utilizarla. Por lo mismo, no aplica electricidad a través del paciente. Ahora hay selladores vasculares electroquirúrgicos y bipolares avanzados y los ultrasónicos. Algunos selladores vasculares pues mantienen un control automático de la energía liberada. Es mínima la lesión térmica por la fuerza de las pinzas desde 0.5 a 2 milímetros y tiene ausencia de necrosis tisular. La capacidad de soportar presiones o rupturas es muy alta o suprafisiológicas. Sellan vasos, como les dije, alrededor de 5 milímetros de calibre, cual el bisturí armónico. Y otros bisturís, bipolares avanzados, pues llegan a sellar vasos de hasta de 7 milímetros. El sellado es rápido, de entre 3 a 7 segundos y generan una señal acústica. Ahora, ¿cuáles son algunos selladores bipolares avanzados? Pues un ejemplo es el LigaSure, que es esta pinza, que se utiliza pues la energía bipolar. Son pulsátiles y controlan la impedancia. El ENSIL, que es detecta el calor producido controlando de esta manera la cantidad de corriente empleada. Ahora, el bisturí armónico, que es pues utiliza energía mecánica para el corte y la coagulación de tejidos. ¿Cuál es su mecanismo o cómo es que funcionan los ultrasonidos, por ejemplo, el bisturí armónico? Pues tiene varios métodos, desde una coaptación, vean, aquí hay, por ejemplo, un vaso sanguíneo,
La vibración rompe los puentes de hidrógeno, causando colapso de las moléculas de colágeno y se adhieren entre ellas formando un coágulo coaptativo. Ahora, la coagulación, si se mantiene el ultrasonido, pues va a haber un aumento de la temperatura, liberando agua y coagulando el tejido. Y finalmente el corte. Mediante tensión y presión estira el tejido y la cuchilla la traspasa fácilmente. Entonces, vean que tiene varios mecanismos de acción utilizar un bisturí ultrasónico, no solamente coagula, sino también corta y por eso nos da pues mayor confianza de realizar un sellado de vasos que les dije alrededor de 5 milímetros. Coagulación y corte simultáneo alrededor de 5 milímetros. Ahora, esta era la tablita que les quería comentar, donde podemos ver monopolares o bipolares. Recuerden que el monopolar, por ejemplo, es nuestro ganchito o nuestro electro, cuando lo conectamos al paciente, la placa y utilizamos este método donde el paciente recibe como tal energía. En cambio, el bipolar, pues el paciente en ningún momento recibe energía, todo se transmite en la pincita, así como entra, va a salir. La ventaja es que pues tiene un costo bajo y la infraestructura pues se puede conseguir en casi cualquier hospital. La desventaja es que la coagulación, vean, es mínima. Podemos coagular vasitos de menos de 2.5 milímetros de diámetro. Obviamente esto va a requerir pues una disección previa. La dispersión lateral generalmente es grande. Es por ello que, por ejemplo, bueno, no sé si han entrado los R1, por ejemplo, a una colistectomía laparoscópica. Nosotros generalmente ponemos pues un clip metálico sobre la arteria, uno proximal y uno distal. Entonces, podemos meter aquí calor con nuestro monopolar, pero vean que puede generar gran dispersión lateral, incluso más de 1.5 milímetros de diámetro o incluso hasta 2 milímetros. Entonces, todo eso tenemos que poner las grapitas, pues generalmente no tan cerca. Claro que también se puede utilizar un corte frío con la tijera laparoscópica, pero darnos cuenta que la dispersión térmica pues es realmente grande con energía monopolar o bipolar. El potencial, independientemente del tejido, pues puede ser lastimado. Los resultados dependen del manejo de instrumento y no es automático. El intercambio de los instrumentos es para cortar y sellar, el tiempo es lento y la limpieza pues es continua del instrumento. Hay que limpiarlo frecuentemente. Ahora, los ultrasónicos, como el bisturí ultrasónico. El corte y la coagulación, como les comenté, es simultáneo, es rápido y la disección del tejido poco vascularizado. Menor limpieza del instrumento frente al bipolar y no se necesita pues energía dentro del paciente. Ahora, las desventajas es que pueden requerir o pueden coagular vasos de hasta 5 milímetros, mayor que el monopolar o bipolar. La temperatura del instrumento puede ser alrededor de mayor a 200 grados centígrados. El tiempo de enfriamiento, si hay que darle un tiempo, tiene esta pincita como 2 mandíbulas, donde generalmente una es de cerámica, que es la que está fría, y la otra es de metal, que es la que puede costarnos pasar un poco de tiempo para enfriarse. El manejo de la pinza de agarre no es recomendado. La coagulación es subjetiva y no siempre es segura, recuerden eso, y requiere también pues una disección previa del tejido, al igual que el monopolar. Genera también humo y pues los equipos son delicados, tienen un mayor costo, ¿no? A veces en muchos hospitales pues sí lo hemos utilizado, en otros pues no hay el recurso para utilizarlo. Y ahora el LigaSure, que generalmente es altamente hemostático. El control de la potencia en función al tejido tiene una parada automática en alguna de las marquitas de la pinza. Coagula vasos de hasta 7 milímetros. Es el que mayor coagulación de vasos en milímetros tiene. Genera poco humo y la temperatura generalmente es baja, 100 grados centígrados. Se enfría rápido y el corte pues es independiente. Algunos equipos cortan más rápido que otros. La dispersión térmica, miren, es mínima. Entonces, vean que de los tres,
el que menor genera dispersión térmica lateral es el LigaSure, de hasta 1.5 milímetros. Y pues las desventajas es que aún tiene más costo que el bipolar y pues la mayoría de los equipos son muy delicados, ¿no? Entonces lo que nos comentaban, por ejemplo, si nos sangra la arteria mesentérica superior que tiene un diámetro de entre 9 a 12 milímetros, pues vean que ni siquiera el LigaSure tiene una coagulación que digamos, puedo detener este tipo de sangrado con un LigaSure, pues miren, 7 milímetros de LigaSure y ver los diámetros de los vasos, pues como nos comentaban, pues es importante, ¿no? Para saber qué tipo de instrumento nos va a servir para realizar una coagulación o si no se puede, pues convertir la cirugía, ¿no? Y salvarle la vida al paciente. Creo que era lo que íbamos a platicar de esta clase. Y respecto a, no sé si tengan ahí alguna pregunta. Yo creo que en las rotaciones es donde a veces, por ejemplo, servicio social o así es donde podemos pues utilizar a veces aquí en el hospital no hay LigaSure, a veces hay un ultrasonido, hay pinzas de ultrasonido, entonces pues vean videos, vean si las hay, que el técnico les explique cómo utilizarlas, para darnos pues una idea si es que en algún momento pudiéramos llegarlas a tener. Y pues eso era nada más lo que había quedado como pendiente. No sé si alguien tiene alguna. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. Sí, ese diámetro de la arteria mesentérica superior, ¿de dónde es esa bibliografía? Se me hace muy gruesa ese diámetro. Lo busqué no en el Schwarz, en el del consejo. Ok, habría que corroborarlo, pero por ejemplo, aquí es importante, está bien ese dato, el armónico coagula hasta vasos de 5 milímetros, el LigaSure de 7 milímetros. Ese es conocimiento básico que hay que tener para saber si podemos coagular directamente con estos mecanismos un vaso, ¿no? Por ejemplo, en cirugía de colon siempre tenemos que hacer control vascular de la arteria mesentérica inferior, perdón. Es más chica que la superior, el diámetro. Generalmente es como de medio centímetro, de 5 milímetros. Y muchos cirujanos, muchos doctores, hacen el control vascular con el LigaSure, ¿no? Disecan bien el vaso y con el puro LigaSure hacen ese control. Es una maniobra un poquito arriesgada, pero a muchos les funciona, ¿no? Y sin mayor sangrado. La mayoría, pues, tratamos de ponerle un hemoclip o una ligadura, un nudo extracorpóreo, para hacer el control vascular de la mesentérica inferior, pero muchos sí optan por hacerlo directamente con el LigaSure, ¿no? Con el armónico no, ya es mucho más arriesgado hacerlo con el armónico, pero sí es importante conocer este dato y también es importante que estos diámetros que marcan de coagulación es cuando tenemos el vaso bien disecado y cuando metemos la pinza en forma transversal al vaso completamente, ¿no? No es meter las pinzas en forma oblicua, en forma diagonal o con mucho tejido, ¿no? Alrededor todavía del vaso, porque ahí es cuando falla, ¿no? No va a hacer un adecuado control vascular, ¿no? Entonces siempre es importante disecar bien el vaso y meter de forma totalmente transversal la pinza, ¿no? Era Ok. lo único como... Ah, y también tener cuidado con la dispersión de calor. A mí me ha pasado también con el armónico, que Sí. sí, como dice, una parte cerámica y otra metálica. Hay que tener Ujú. cuidado con la misma pieza metálica que tiene la pinza en general, la propia pinza, ¿no?
lo que es la Ujú. longitud de la misma pinza, porque ahí luego también se genera calor y puede dañar el intestino o algún otro vaso en donde, algún otro órgano, perdón, en donde estemos recargando la pinza. A mí ya me pasó alguna vez y lo he visto en muchas otras cirugías de otros cirujanos que están haciendo su control vascular, pero recargan la pinza en asas de intestino, que es lo más común que se puede atravesar, y también la quema, ¿no? A veces son quemaduras superficiales, pero si es muy constante, hasta puede perforarse, ¿no? O pasar inadvertida después, ¿no? Hacen como una isquemia ahí y después se hace la perforación intestinal, ¿no? Entonces, cuidado con el armónico y con la longitud total de la pinza, ¿no? Siempre hay que tenerla despegada de las asas y de cualquier otro órgano, ¿correcto? Con el Sí, LigaSure no pasa esto, o con el ENSIR tampoco pasa esto. porque tiene una como, está Sí, forrado, ¿no? Como un está mucho plastiquito. mejor aislado, ¿no? Ujú. Ajá, está más aislado. Incluso cuando hacemos, por ejemplo, alguna cirugía que tenemos que utilizar el ganchito, que es el monopolar, igual nos dicen siempre ver cómo entra, dónde entra y no perdernos. A veces me ha pasado que por estar viendo la disección de otro lado, tengo adentro el ganchito y como que no te das cuenta, sigue caliente la punta y no te das cuenta dónde lo estás recargando. Entonces también este, eso que nos dice usted es importante de la dispersión del calor. Sí, doctor, gracias. Ok, pues ya era lo que tenías que concluir, ¿no? Te había quedado de duda. Sí, doctor. Hola, hola, doctor Carrión. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Miguel. Mike. Ah, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches. No sé, la verdad es que la clase pasada no me pude conectar, estuvimos en quirófano. No sé si revisamos, yo quiero suponer que sí, lesiones vasculares, lesiones intestinales en el abordaje cerrado, abierto. Por supuesto, se abordó, pero ¿algún comentario que quieras hacer? Bueno, sí, precisamente creo que es algo de nuestra práctica diaria como cirujanos, que pues es la cirugía laparoscópica. Independientemente de lo que vayamos a realizar, pues tenemos que empezar por inducir un hemoperitoneo. Y creo que es algo importante mencionar porque en los centros donde rotamos, pues estamos acostumbrados a ver diferentes técnicas de abordaje, ¿no? De instauración del hemoperitoneo, ya sea con alfileres o con técnica de Jason o técnica abierta. Y pues llama la atención que, por ejemplo, cirugía pediátrica, cuando nos tocó rotar ahí, pues casi tienen proscrito realizar un abordaje cerrado, ¿no? Con aguja de Veres. Y bueno, revisando la literatura, hay una revisión sistemática de Cochrane, la última fue el 2018, y se reportan varios estudios. En esta revisión sistemática, prácticamente se concluyó, me parece que solo hubo una lesión vascular en una muestra, si no mal recuerdo, de casi 1000 pacientes, un poquito más. Entonces no hubo diferencia estadísticamente significativa para un abordaje cerrado contra uno abierto para lesión vascular mayor. Sin embargo, pues yo creo que hemos comentado con los adscritos que en más de alguna ocasión les ha tocado ver una lesión vascular importante con técnica cerrada, ¿no? Sin embargo, esta revisión, que obviamente es realizada en otros países, pues brinda otra información, de forma que si nosotros nos basamos en la evidencia, la técnica cerrada sigue siendo, perdón, tanto la técnica cerrada como la técnica abierta siguen siendo seguras, ¿no? Pero tal vez en esto sí habría que recapitular un poco en retrospectiva. Yo sé que la experiencia pues prácticamente no tiene ningún valor estadístico, sin embargo, tal vez si se tomaran estas muestras de estos eventos, tendrían un mayor peso, ¿no? En un metaanálisis, ¿no? Tendrían un mayor peso porcentual. Y esa sería una, ¿no? Lesión vascular, lesión intestinal tampoco se demostraron diferencias significativas. Y algo que me llamó la atención es la lesión ¿cómo se llama? ¿Del mesenterio? El epiplón y el epiplón más que nada, en la cual sí hay diferencias estadísticamente significativas, en las cuales pues está a favor de la técnica abierta, ¿no? No sé si lo comentaron, pero creo que sí es algo importante.
Y pues ya. No sé si alguien más quiere agregar algún comentario de eso. Se comentó en la clase pasada. Estos datos que tú estás comentando son importantes, ¿no? Y van a ver que en cada lugar donde vayan a rotar o cada vez que conozcan a un doctor, pues va a tener diferentes formas de instalar el neumoperitoneo, ¿no? Pero sí vimos esta revisión Sí, en la Mike. clase pasada y habíamos concluido que el que sí es más riesgoso es el que es cerrado, pero que ni siquiera es con veres, o sea, que ni siquiera instalan el neumoperitoneo, sino que meten el trocar directamente, ¿no? Sí, era lo que nos comentaba el doctor Pinto, que, bueno, esta revisión de Cochrane que tú mencionas, se me comentó en la clase, y pues generalmente la conclusión es que entre Veres y Jason no hay diferencia, tanto ni en lo vascular, ni en lesiones del epiplón, bueno, del epiplón. Lo que sí hay diferencia es que hay menos riesgo con la técnica directa, tanto para la entrada como para lesiones, por ejemplo, del aumento o que no estemos insuflando el espacio extraperitoneal o hay menos fallo a la entrada. Pero sí, Mike, eso fue como la conclusión a la que se llegó. Y claro, pues es muy importante, igual como dices, en muchos hospitales vemos diferentes técnicas y pues creo que ya nos han pasado, o bueno, al menos a mí, igual una lesión de aumento que me tocó por entrar con Veres. Y pues obviamente lo que en ese caso lo que a mí me falló fue hacer una revisión pues general, ¿no? Una laparoscopia diagnóstica para revisar si había lesionado algo o no. Simplemente puse el Veres, se inició el neumoperitoneo y fui directamente a mi lugar donde iba a trabajar. Entonces, como dices, la experiencia no cuenta, pero sí las revisiones que se llegan a investigar. En este caso, los metaanálisis del sistema de Cochrane. Ok, gracias. Muchas gracias, Steph. Te digo, la vez pasada estuvimos en quirófano, no pude estar en la presentación, pero creo que sí es algo bastante valioso, ¿no? Y a veces te da un poco, en lo personal, un poco de temor entrar, ¿no? Con aguja y luego con el trocar. Una vez que instalas el neumoperitoneo, pues ya entrar con el trocar, pues es un poco, pues sí, ¿no? De pensar hacia dónde te diriges. Yo personalmente, pues he recolectado los trócares que usamos en las cirugías. También, no sé, lo mencionaste, hay varios dispositivos, ¿no? Y tienen una activación, pero también tienen un sello intermedio, que es cuando se activa la mayor parte de la navaja. Yo lo hice, bueno, lo hago con una compresa y así, y puedes ver que es prácticamente una longitud, perdón, de 1 centímetro, centímetro y medio, en la cual la navaja está activa, lo cual sí es importante durante la tracción de la pared abdominal. Ya que en pacientes pues delgados, sí, el riesgo es muy alto, ¿no? A veces tocamos prácticamente ahí la aorta Columna. y también obviamente en posterior. Y pues sí, tenemos este rango de 1 centímetro que a veces si no estamos acostumbrados o no hemos visto este dispositivo, yo personalmente no lo había hecho hasta después de algún tiempo, pues que me dio curiosidad saber qué tiempo o qué longitud tiene de activación ¿cómo se llama? Esta Claro. cuchilla. Porque pues o sea, nosotros nos lo dan, lo activamos y vamos, ¿no? Sobre la fase. Pero bueno, muchas gracias, Steph. Perdón que no. Gracias. No te preocupes. Gracias. Voy a dejar de compartir. Ya voy yo. No sé cómo dejar. Ahí se sigue viendo mi Sí, doctora. ¿Cómo Arriba le va a salir un botón rojo.
Ajá. Ah, ok, Y ok. ya dice dejar de compartir. ¿Me pueden aceptar en la compu, por favor? Listo, Doc. Doctor Axel tiene encendida su cámara. Bueno, ¿me escuchan? Se Sí, escucha tu Mike, piano. un pianito.
¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya, doctor. Doc, tiene apagado su micrófono. ¿Sí me escuchan? Doctor, hay mucho eco, creo que es porque tiene dos dispositivos abiertos. ¿Ya me escuchan cerca. o se sigue escuchando eco? ¿Me escuchan? ¿Sin problema? Sí, doctor. Ya lo escuchamos, doctor. Bueno. Entonces vamos a empezar. Les comentaba los objetivos de la clase. El alumno conocerá la anatomía urinaria. Es importante que también conozcamos las variantes anatómicas, pues porque el conocimiento de estas variantes nos permitirá realizar un abordaje quirúrgico adecuado en el momento que nos enfrentemos a un trauma renal o un absceso renal o alguna patología que requiera tratamiento quirúrgico. El alumno también conocerá el abordaje diagnóstico y terapéutico de lesiones renales. Revisé el temario, no hay un tema específico de trauma renal, pero creo que es importante mencionarlo. No sé, corríjame si es que en algún otro, en el temario de los R3, R2, está el tema. No lo encontré, pero creo que sí es importante conocerlo. Y bueno, el alumno conocerá el manejo inicial de lesiones traumáticas del sistema urinario. Bueno, primero tenemos que empezar a hablar tanto de la anatomía, pero un paso importante también es hablar de la embriología. Bueno, en esta imagen del Scandalakis tenemos una vista lateral de un embrión de aproximadamente 5 semanas, en donde podemos ver el primordio del metanefros, lo que va a ser el riñón permanente, y que va a tener un divertículo metanéfrico o brote ureteral y una masa metanéfrica del mesodermo intermedio que va a formar propiamente el riñón. Y esta parte, como vemos del lado derecho, el túbulo colector, los cálices mayores, cáliz menor, y bueno, esta va a ser la masa metanéfrica o brote ureteral, ¿sale? Aproximadamente a las 5 semanas. Y en la siguiente imagen que vemos, tenemos una vista ventral aproximadamente a la 9ª semana, y vemos cómo los riñones en este proceso muestran una rotación medial y un ascenso. Como podemos ver, parten de una situación pélvica, no sé si ven mi cursor, y van poco a poco migrando hacia una dirección cefálica. Bueno, este proceso de ascenso va a cambiar también su irrigación. Ahorita vamos a ver un poco ya más específico esto, ¿no? Cómo es en la vida adulta. Pero bueno, aquí podemos ver que parten en resumen, de la región pélvica y se van a dirigir hacia una región más cefálica. Bueno, también va a haber variantes anatómicas. El Scandalakis menciona estas variantes que son del lado derecho, en la
porción izquierda vemos cómo hay ausencia de un brote uretral, ¿no? O sea, hay una agenesia renal del lado izquierdo, ¿no? Solamente se encuentra la glándula suprarrenal, tenemos el riñón derecho, pero tenemos ausencia de este riñón. Del mismo lado, igual porción superior, lado derecho, tenemos que hay una división incompleta del brote ureteral, ¿sale? Y que este riñón pélvico que vemos aquí ya no alcanzó a ascender, por lo tanto, pues se quedó en la localización pélvica. ¿No? Y del lado derecho también tenemos que tiene un ureter bífido. En el inciso C podemos ver una glándula, bueno, lo mismo, pero aquí tenemos una división completa del brote ureteral y tenemos un riñón doble. En el inciso D podemos ver que los dos riñones se fusionan hacia el lado derecho tanto de la vena cava como de la aorta, ¿no? Lo cual crea un riñón izquierdo que migra hacia el lado derecho. Bueno, y finalmente en el inciso E vemos que hay fusión de los riñones y este riñón en torta o discoide, así lo menciona el Skandalakis, de posición pélvica, ¿no? Y un riñón izquierdo supernumerario, en el cual hay desarrollo por dos brotes ureterales. ¿Listo? Si hay alguna duda hasta aquí, algún comentario, bueno, invité al doctor Emanuel Mojica, SR5 de urología, igual si nos quiere hacer un comentario. Hola, buenas noches. No, no. Bien, gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a hablar de las relaciones anatómicas que va a tener el riñón, tanto en una visión, una superficie anterior como una superficie posterior. Y vamos a empezar con el riñón derecho. Tenemos un área suprarrenal que aquí viene bastante bien esquematizada en el polo superior, un área duodenal, un poco más medial, está cubierta en parte por un área hepática en un mayor porcentaje. Aquí podemos ver la vena renal izquierda, perdón, derecha, un área donde está la flexura hepática del colon, y vemos aquí la vena cava inferior. En esta misma imagen podemos ver que hay una diferencia en la longitud de la vena renal derecha de la vena renal izquierda. La vena renal izquierda es más larga. Y se encuentra obviamente más, el riñón izquierdo se encuentra proximal a la aorta y el riñón derecho proximal a la vena cava inferior. Ahora vamos del lado izquierdo. Este riñón tiene también un área suprarrenal. Vemos que tiene una superficie esplénica, una superficie que conecta con el estómago. Aquí está la cola del páncreas. Y esta porción específicamente esplénica también tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí va a estar el hilio esplénico y hay un riesgo alto durante la disección de poder lesionar principalmente la vena esplénica, y más hacia superior tenemos la arteria esplénica, ¿no? Tenemos la vena renal izquierda también aquí. No sé si pueden ver mi cursor o solo lo veo yo. Sí lo vemos, doctor. Excelente. Muy bien. Tenemos la arteria y aquí mismo podemos ver la relación que hay entre los vasos y en el seno renal y con respecto a la pelvis renal. Entonces podemos ver que de forma anterior, lo principal que vamos a encontrar va a ser la vena renal, la arteria renal y la pelvis renal, ¿no? Va a tener también un área cólica y un área yeyunal. Como podemos ver, aquí se encuentra la aorta. Tenemos la arteria mesentérica superior, que está prácticamente cabalgando la vena renal izquierda. Y aquí abajo tenemos la arteria mesentérica inferior. Estos van a ser unas referencias anatómicas importantes en el momento que tengamos que abordar a un paciente para una nefrectomía. Y pues podemos ver los uréteres, ¿no? Tanto el izquierdo como el derecho. Bueno, lo mismo que ya habíamos visto, pero aquí lo esquematiza en un área que está peritonealizado y una porción retroperitoneal, ¿no? Entonces tenemos que la porción retroperitoneal es la que está en un naranja más clarito, y vamos a ver que son las porciones suprarrenal, del lado derecho el duodeno, evidentemente, ya sabemos que el duodeno es retro, y la porción que colinda con el colon del lado derecho, y del lado izquierdo vamos a tener lo mismo suprarrenal, páncreas y colon.
de forma retroperitoneal. Bueno, esta imagen, que bueno, este es el Mattox, podemos ver un poco más, un poquito más esquematizado estas relaciones anatómicas, si no del todo, pero sí un poquito más. Entonces, generalmente cuando leemos cualquier abordaje o cualquier región anatómica, pues estamos acostumbrados a que pues ya nos lo pongan así, ¿no? El hígado aislado, el estómago aislado, riñón aislado. Sin embargo, lo cierto es que ya durante la cirugía, pues prácticamente es un conjunto que tenemos que saber disecar y entrar a los espacios correctos. Entonces, bueno, las mismas relaciones, pero bueno, aquí vemos la cola del páncreas, vemos la superficie esplénica del riñón, la relación con los músculos psoas, el cuadrado lumbar, bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero bueno, es una forma esquemática bastante bonita, ¿no? Bueno, lo que mencionaba, la superficie posterior al riñón va a tener colindancia ¿con qué? Con el músculo psoas, los músculos transversos abdominales, el cuadrado lumbar, el diafragma, y también van a estar ahí los duodécimos nervios torácicos y los nervios iliohipogástricos. Como vemos aquí está el diafragma, está la 12ª costilla, y aquí vemos la superficie pleural, y bueno, la capa anterior de la fascia toracolumbar, ¿no? Ok. Ahora, ya vimos la visión anterior. Ahora toca repasar la visión posterior. Bueno, vamos a tener que aquí la 12ª costilla, el área diafragmática, un área para el tendón del transverso, un área para el cuadrado lumbar, lo que les mencionaba, y un área del psoas, ¿no? Del lado, esto va a ser del lado derecho, ¿no? Y bueno, como vemos aquí el uretero, del lado izquierdo vamos a tener lo mismo, un área para la 11ª y 12ª costilla. De hecho, cuando se hace un abordaje lumbar, para hacer una nefrectomía, se tienen que palpar tanto la 11ª como la 12ª costilla para determinar la incisión que será y bueno, el espacio en el que se abordará, ¿no? Tenemos lo mismo del lado izquierdo, un área para el tendón del transverso, un área para el cuadrado lumbar, un área para el psoas, y bueno, la apófisis transversa de la segunda lumbar y el uretero. El uretero, generalmente les comentaba, puede ser posterior, sin embargo, hay variantes anatómicas en las cuales el uretero puede estar situado entre la arteria y la vena renal. Bueno, aquí tenemos una representación de la fascia renal y tenemos la glándula suprarrenal, tenemos una partición, por llamarla así, que va a ser esta línea que divide la glándula suprarrenal. Intraoperatoriamente la glándula suprarrenal es de color amarillo, más o menos simula grasa. Y bueno, tenemos aquí el polo superior del riñón, y bueno, que está envuelto por la fascia renal. Ahorita vamos a ver la cápsula de Gerota. Bueno, ¿qué es importante conocer del riñón? Pues obviamente todo. Vamos a empezar por la vascularidad. Y bueno, el Scandalakis menciona que la arteria renal principal derecha va a tener 5 porciones que van a ser la apical, la superior, media, inferior y posterior. Van a ser los 5 segmentos que tenemos que valorar, ¿no? Este ingreso de estas arterias puede variar, obviamente, pero bueno, en general tenemos esas 5 variantes. Bueno, lo que les mencionaba, aquí vemos el riñón derecho y podemos ver que la arteria segmentaria posterior va a ser la primera rama de la arteria renal y se extiende por detrás de la pelvis renal. Y lo mismo que les mencionaba, una porción apical superior. La superior también se llama anterosuperior y la media también se llama anteroinferior, ¿no? La inferior propiamente dicha y la posterior, que van a ser las áreas que ya describimos, ¿no? Bueno, aquí tenemos el riñón derecho. En esta proyección se observa el trayecto intrarrenal y la relación que va a tener con los cálices anteriores de las arterias segmentarias, tanto apical, basilar y anterior.
Bueno, aquí tenemos la superficie posterior del riñón derecho. Vamos a ver que la rama de la arteria renal que irriga el segmento posterior del riñón pasa a lo largo de la superficie posterior de la pelvis renal y luego se va a dividir en ramas más pequeñas que van a estar ahí divididas entre los cálices posteriores. Las ramas apical, basilar y anterior se muestran mediante líneas interrumpidas, ¿no?, en la imagen. Y bueno, esta es una imagen del MATOX, del trauma. Y podemos ver la anatomía vascular intrarrenal. Vemos las ramas que van a irrigar estos segmentos del riñón. Y mencionan también que esto va a ser importante pues, para un abordaje quirúrgico, ¿no? Si realizamos una nefrectomía parcial, es importante conocer estas variantes anatómicas, bueno, esta distribución intrarrenal de las arterias. Bueno, en esta imagen ¿Puedo vemos comentar algo? Claro, Doc, Miguel. adelante. Sí. Regrésale tantito, nada más a la anterior, por favor. Una de las cosas importantes en cuanto a la segmentación renal es que las arterias segmentarias son, como mencionan en los libros, ramas terminales. Esto quiere decir que si nosotros llegamos a ligar alguna parte segmentaria, sea la posterior, la rama apical, las ramas que irrigan las porciones superiores o mediales o la basilar o inferior, esa zona va a morir, pues no tiene circulación colateral. Entonces debemos de tener cuidado al momento de pues, revisar el hilio, de no ligar solamente una segmentaria y en dado caso que se quiera realizar una nefrectomía parcial y pues ligar la segmentaria adecuada, ¿no? Porque si ligamos una inadecuada, esa zona no va a tener irrigación colateral como tal. Posteriormente, otra cosa que vale comentar es que digamos que las arterias arropan como tal al riñón, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Esto forma una aparente zona avascular que le llaman la línea de Brodel, que está, digamos, en la cara lateral externa del riñón, un poquito delimitado hacia la región posterior, un poquito más posterior que anterior. Esa zona es la que se puede, digamos, incidir o abrir en dado caso que quieras acceder a lo que es la pelvis renal, y es la zona en la que menos sangrado te daría aparentemente. Si nosotros llegamos a abrir en algún momento el riñón, digamos, a la mitad para sacar alguna piedra o para revisar alguna zona dañada en la pelvis o en algún cáliz, eso nos repercute como tal en la función renal. Podemos perder del 30 al 40% de la función renal al realizar esa maniobra. Es por tanto que se trata de que pues actualmente tengamos un poquito de procedimientos más conservadores, no tan invasivos. Nada más, Miguel. Ok, muchas gracias, Doc. Corríjame si estoy en lo correcto. Esta porción avascular que usted menciona está situada más o menos dentro de los 2/3 anteriores y el tercio posterior, justamente por donde pasa, se dividen los cálices renales. ¿Es así? Bueno, realmente no incluí la imagen, pero sí revisé esta zona vascular. Corríjame si estoy mal. Sí, o sea, usualmente digamos que se rota el riñón viéndolo de la parte lateral y es casi a la mitad de lo que es entre la parte anterior y posterior. Te puedes dirigir un poquito más posterior y ahí la vas a encontrar. No es una zona, digamos, que se encuentra en todos los pacientes, sino es una zona totalmente avascular porque sí sangra, pero es en la zona en donde menos sangrado vas a tener. Ok, muchas gracias, Doc. Bueno, en esta imagen podemos ver la irrigación arterial del uretero y que va a originarse de ramas tanto de las arterias renales como adrenales, ¿no? Y en la porción inferior, tanto de la aorta y como arterias conadales. Bueno, aquí vemos cómo en la porción superior va a partir de medial a la irrigación y en la porción inferior
va a ser de lateral hacia medial. Ujú. Bueno, aquí tenemos una imagen en la cual podemos ver estas arterias renales accesorias. Como vemos, tenemos el riñón derecho, tenemos el uretero derecho, y vamos a tener que tenemos aquí de este lado la arteria ovárica derecha, tenemos la vena ovárica derecha, y tenemos esto que es la arteria renal accesoria derecha, que generalmente suele pasar de forma anterior al uretero. Ujú. Entonces aquí tenemos que esta es la distribución habitual, la vena se encuentra anterior, la arteria posterior, sin embargo estas arterias accesorias va a estar de forma anterior. Y vemos del lado izquierdo la arteria renal accesoria izquierda. En este caso, el izquierdo, la arteria pasa posterior al uretero izquierdo. Ujú. Son variantes que tenemos que conocer. Y bueno, ahora pasando a la circulación venosa, en este modelo vemos el riñón izquierdo, vemos la vena renal aislada y vemos algo importante, que tanto la suprarrenal como la gonadal van a drenar a esta vena renal, a diferencia del derecho. En el derecho la vena gonadal, perdón, va a drenar directamente hacia la vena cava inferior y la suprarrenal también. Aquí del lado izquierdo tenemos que también podemos encontrar una vena lumbar y que puede drenar también en esta zona. Bueno, de hecho aquí la vemos. Y que puede drenar. Esto, ¿qué implicaciones quirúrgicas tiene esto? Que al momento de que nosotros realizamos un clipaje o ligamos la vena renal derecha, ya que no tiene circulación colateral, prácticamente en el 85% de los casos, bueno, de hecho casi 100%, perdón, tienen una trombosis, ¿no? De la circulación venosa, a diferencia del riñón izquierdo, que aunque se ligue cercano a la vena porta, el 85% de esos pacientes que se realice una ligadura de la vena renal van a tener circulación colateral y va a ser un riñón todavía viable en el 85% de los casos. Bueno, aquí tenemos una representación esquemática en la cual pues hay una vena renal izquierda, pero en este caso no pasa anterior a la aorta, sino puede tener una variante en la cual pasa retroaórtica. Tenemos otra variante anatómica, que pues vemos una vena renal adicional. Y bueno, en cuanto al drenaje linfático del riñón, en este caso el riñón derecho, tenemos los ganglios anteriores, los posteriores, y bueno, realmente en ese sentido yo creo que lo veremos un poco más de detalle en cuanto a cáncer renal, pero bueno, es importante nada más mencionar. Dentro de la arquitectura intraparenquimatosa tenemos que aquí está un lóbulo renal, tenemos una cápsula, el plexo capsular, y un lobulillo renal. Y aquí vemos las arterias interlobulillares, que son las más cercanas a la corteza externa. Tenemos una corteza yuxtamedular, una médula interna y externa. Aquí vamos a tener los vasos rectos y las arterias y venas arqueadas, que son ramificaciones de los vasos que ya mencionamos. Ahora, bueno, considero importante mencionar esta parte de la lesión renal. Entonces tenemos que la Asociación Americana de Cirugía de Trauma nos dicta esta clasificación en base a una clasificación de lesión orgánica. Esta asociación clasifica prácticamente todas las lesiones orgánicas, ya sea hígado, vaso, pues todo, ¿no? Y nos da
una puntuación y de acuerdo a eso, pues vamos a tratar o vamos a abordar al paciente, ¿no? Entonces, para la lesión, para una clase 1, tenemos que una contusión puede ser que nos puede dar dos clínicos de hematuria, microscópica o macroscópica, ¿no? Y que los estudios urológicos sean normales. Y si es un hematoma, puede ser subcapsular, no expansivo y sin laceración del parénquima renal. Algo que es importante mencionar es que a veces nosotros podemos asociar la presencia o no de hematuria en la orina y en base a eso pudiéramos determinar o guiarnos si tuviera lesión renal o no, lesión uretral. Sin embargo, el Mattox menciona que hasta en un 20% de pacientes, 20-25% de pacientes que tengan algún tipo de lesión, bueno, una abulsión, lesiones mayores, no van a presentar hematuria. Entonces, la hematuria no sería un dato predominante. Bueno, sí es predominante, pero no deberíamos basar nuestro abordaje en esto, ¿no? Siguiendo con la clasificación, tenemos que el hematoma, un clase 2, igual es no expansivo, renal y que se confina al área del retroperitoneo y si presenta una laceración menor a 1 centímetro, pero que no tenga extravasación urinaria, pues bueno, sigue siendo clase 2. Un paciente que tenga una laceración clase 3 va a tener una profundidad mayor a 1 centímetro de la corteza renal, pero tampoco va a haber ruptura del sistema colector urinario, por lo tanto no va a haber extravasación de orina, ¿no? Entonces tenemos que aquí tenemos que hacer una línea divisoria entre la parte 3 y una fase 4, en la cual el grado 4 y encontramos una laceración parenquimatosa y que, bueno, va a dañar el sistema colector. Eso en cuanto a la laceración. Y si hablamos de lo vascular propiamente dicho, tenemos que hay una lesión principal, ya sea en la en la arteria o en la vena renal. Y esta hemorragia va a estar contenida. Y una escala 5 es un riñón totalmente destruido o una abulsión del hilio renal que devasculariza el riñón. Y bueno, no sé, a ver quién está de los R1. Anthony o Jorge, ¿nos puedes apoyar? Ya hablamos de la clasificación. Aquí pues viene un bonito esquema del Mattox. ¿Nos lo puedes escribir? O bueno, Ángel, R1. Hola, Doc, si quiere yo le ayudo. A ver, Moy. Bueno, pues la clasificación del trauma renal pues son 5 grados. El primero es una contusión y o sea, se va a presentar con hematuria. Y el segundo, bueno, es, ¿cómo se llama? Subcapsular. El segundo es, hay una laceración y pues ya es más de 1 centímetro del parénquima de la corteza. El tercero perdón, el segundo es menos de 1 centímetro, el tercero va a ser más de 1 centímetro. En el cuarto, pues ya la lesión va a abarcar pues casi todo el parénquima y, o sea, bueno, va a atravesar la corteza y ya llega al parénquima. Y bueno, pues el quinto, pues ya es un riñón pues completamente pues ya fragmentado. Muy bien, Moy. Entonces sí, ¿no? Tenemos que tomar hasta el grado 3, que hay una lesión parenquimatosa, ya sea mayor o menor a 1 centímetro, pero no hay lesión del sistema colector, ¿no? Grado 3. Grado 4 es el parteaguas, donde ya hay lesión del sistema colector. Y aquí también vemos esta imagen que pues también ya hay una lesión vascular, ya sea la arteria o la vena renal. Y por lo cual generalmente va a presentar el paciente inestabilidad hemodinámica
Y pues el grado 5, ¿no? Pues prácticamente pues, deshecho y totalmente evolucionado este riñón. Bueno, Doctor, una pregunta. sí. Sí, habla Ricardo. Hola, ¿A Ricardo. partir de cuál ya tendríamos como tal una hematuria franca? ¿A partir del 4 que ya hay daño del sistema colector? Es justamente lo que te mencionaba. Esta hematuria puede variar, incluso en pacientes que tengan avulsión de esto, pues obviamente pues estaría prácticamente, ya sea si se evoluciona la arteria, pues prácticamente no tendría flujo, ¿no? No tendría flujo sanguíneo, por lo tanto no vamos a encontrar hematuria. Así lo reporta el Matox, ¿no? En un porcentaje 25%. Me gustaría, no sé, la opinión del doctor Emanuel, que nos puede comentar en su, qué es lo que ellos suelen ver en estos pacientes traumatizados, si es muy frecuente, no lo es tanto. Sí, la hematuria no es un dato clínico que nos pueda sugerir ni si hay como tal algún grado de trauma o lesión renal, ni si esta lesión es grave o es una lesión con un grado bajo, ¿sí? Entonces nosotros no nos basamos tampoco en el nivel de hematuria que tenga el paciente. Más que nada, pues es como cualquier trauma, ¿no? Ver el estado hemodinámico del paciente y en dado caso de que se pudiera tomar un estudio de imagen, pues valorar la tomografía para ver qué grado de lesión tiene el paciente. Usualmente estas tomografías son simples, difícilmente vas a poder hacer una tomografía de tipo contrastado, entonces va a costar mucho trabajo ver también si los colectores se encuentran comprometidos. Nosotros, bueno, lo que tenemos entendido es que el grado 4 y el grado 5 van directamente a quirófano, mínimo una exploración quirúrgica. Podemos ser un poquito más conservadores incluso hasta el grado 3 porque la agerota tiende a contener muy bien lo que es el hematoma. Pero cuando hay daño vascular, pues no hay otra cosa que entrar a revisar al paciente. Muchas gracias. Bueno, no sé si eso contesta tu pregunta, Richie. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, seguimos. Y bueno, tú mismo, Ricardo, ya mencionamos estas lesiones. Ahora, algo que menciona el doctor y que es bien importante en un paciente traumatizado, me parece que todavía tenemos pendiente revisar el tema del manejo inicial para un paciente en urgencias. No sé si ya vimos el manejo de la vía aérea, la respiración. Creo que todavía nos falta un poco ver esa parte, ¿no? De la estabilización y la reanimación inicial en el servicio de urgencias. Pero, bueno, de forma general, tenemos que saber que pues, primero tenemos que manejar una vía aérea adecuada, que la respiración, el ABC, ¿no? ABCD, que el intercambio gaseoso sea adecuado. Y bueno, en el estado de C, que es el choque, circulación, pues tenemos que ver a estos pacientes, ¿no? Ahí entrarían dentro de esta evaluación inicial a los pacientes que tengan algún tipo de lesión vascular de cualquier parte del cuerpo y que, bueno, nosotros a veces en un servicio de urgencias no podemos poner la mano sobre el paciente y decir, pues este paciente tiene un trauma de vaso, ¿no? Tiene un trauma renal o tiene un trauma esplénico. Hay órganos más frecuentemente afectados de acuerdo al trauma. Tenemos que hacer un interrogatorio pues, adecuado, una adecuada semiología para orientarnos, ¿no? Lo que comenta el doctor Emanuel es que si llega un paciente chocado y que está inestable, pues hay que hacerle un FAST y revisar si hay alguna colección en la fosa hepatorrenal, ¿no? En el espacio de Morrison, y ver si es que es positivo, ¿no? Lo cual pasaría a quirófano. Entonces, como menciona muy bien el doctor, tenemos que valorar si nuestro paciente está hemodinámicamente inestable. Si está hemodinámicamente inestable, pues prácticamente no hay tiempo, no se debe hacer la tomografía, y es un paciente que, de acuerdo también a la reanimación, no sé si lo mencionamos, pero bueno, dentro de la reanimación hay varios grupos de pacientes, los que responden inmediatamente a la reanimación inicial,
los que tienen una respuesta parcial y que luego se deterioran, que son quienes presentan un sangrado activo constante y los que prácticamente no responden a la reanimación hídrica inicial. Entonces, estos pacientes, de acuerdo a eso, pues podemos estimar qué grado de lesión tengan y que ameritan una exploración quirúrgica de urgencia. Basados en eso, pues bueno, si tenemos un paciente estable, le realizamos una tomografía y bueno, aquí, ¿qué es lo que ves, Richie? En el inciso A. En el inciso A pareciera, pues, un hematoma subcapsular. ¿No? Tenemos tanto un hematoma en el inciso A y en el inciso B, ¿qué verías? Y, ya se ve todo el riñón derecho rodeado. No sé si eso es lo que llaman un urinoma. No, sigue siendo un hematoma. Aquí vemos que sí se utilizó medio de contraste. ¿Qué te aporta el Ya. contraste? Es que ves, solamente llega un flujo sanguíneo al riñón y si hay áreas que no estén vascularizadas, pues van a presentar una falta o una falta de realce con el medio de contraste, ¿no? En la fase arterial. Entonces, también es un hematoma perirenal, ahí lo vemos. Obviamente es más grande que el del inciso A. Ok, de acuerdo. Bueno, aquí tú mismo, ya mencionando esto, platícanos qué verías en el inciso E. Ok. Pues parece como si ya estuviera lacerado el riñón izquierdo. O sea, porque se extravasa creo que está contrastada y ya vemos cómo se sale un poco el contraste. Entonces, pues ya es una laceración con extravasación de contraste. Ahí vemos cómo nos muestran pues una laceración, ¿no? Y en el cual ya hay afectación del sistema colector. Entonces, ¿qué grado de lesión sería? Así ya hay afectación el 4. Ajá, ¿no? Y en el inciso F, pues ya no se ve bien el riñón, creo. Híjole, es que no alcanzo a ver. Hay una flecha que señala, creo que es a la vena cava. Bueno, abajo dice que es un trombo, que ya está ahí presente. Entonces, muy bien. Entonces, haciendo el ejercicio otra vez, vemos que el medio de contraste aquí está presente en todo el riñón, no hay un área que esté devascularizada, y vemos que hay extravasación. De este lado vemos el trombo en la vena cava, y aquí vemos que no hay realce del medio de contraste, por eso se considera una lesión vascular. Por lo tanto, ¿qué grado sería? Seguiría siendo 4. Muy bien, seguiría siendo 4, ¿no? Y no sé, Jorge, otro R1 que nos quiera apoyar haciendo la revisión del inciso G y el inciso H. O bueno, otro R1 o R2 que quiera participar. Doctor, ¿puedo seguir participando si es posible? Ok, está bien. Sí, en el inciso G, pues ya no se ve como pues sigue siendo una contrastada. El riñón izquierdo pues, se ve bien, pero el derecho pues ya no tiene ni la forma, entonces probablemente ya sufrió una lesión mayor y esa corresponde
que está destrozado, ese es una grado 5. Y, y el H, pues parece que ya hay una lesión, pero también vascular, que también sería un grado 5, pero del riñón izquierdo. Ok, muy bien, gracias Richie. Entonces sí, ¿no? Aquí vemos totalmente destruido el riñón y de este lado pues vemos como hay una lesión vascular, ¿no? Del riñón izquierdo. Y bueno, esto nos puede complementar cómo clasificaríamos a estas lesiones de acuerdo a los hallazgos tomográficos. Antes de esto quiero mencionar que hay un estudio que se llama pielografía intravenosa, en la cual se utiliza medio de contraste de forma intravenosa y se realiza una radiografía en la cual podemos ver el sistema colector, ¿no? Vemos los riñones, vemos los cálices renales, la pelvis renal, el uretero, la vejiga, y vemos que hay integridad. No sé, doctor, Emanuel, si al menos el Matux mencionaba que en casos en los cuales hay centros donde no haya tomografía, se pudiera realizar este tipo de estudios. Sin embargo, pues tiene una sensibilidad y una especificidad muy baja para detección de lesiones renales, ya sean vasculares, capsulares. Entonces, es difícil poder caracterizar adecuadamente las lesiones mediante este estudio, pero no sé si ahora que ha estado rotando, le ha tocado ver si se utiliza, no se utiliza. Usualmente ya no se utiliza la pielografía intravenosa. Casi todos los hospitales tienen tomógrafo y cualquier tomógrafo con un buen técnico puede realizar una urotomografía. Si tú sospechas de un trauma renal y tu paciente está hemodinámicamente estable, nada más está, digamos, bajando hemoglobina, pero clínicamente se ve bien, le podría solicitar una urotomografía. Como tal, ahí en el inciso E, lo que se pinta de blanco es una fase de eliminación de la urotomografía, que es la última fase. Y lo que indica la flecha en el inciso E es exactamente lo que comentaba, la extravasación de la orina, ¿sí? Quiere decir que pues, la lesión ya repercute tanto en calcio como en pelvis renal. Y claro, todos los estudios que veo aquí aparentemente no son estudios simples, son estudios contrastados y sí se puede ver, digamos, en el que ya el riñón del lado derecho tiene pérdida de vasculatura, ¿no? Es un riñón que está prácticamente sin vasculatura en parénquima. Y el inciso H sí es un grado 5, en el cual el riñón se ve con zonas desvascularizadas, pero aparentemente el hilio está totalmente afectado. Pero casi ya no utilizamos como tal la pielografía intravenosa porque el riesgo es el mismo al administrar el contraste y no es superior a la urotomografía. Ok, muchas gracias, Doc. Le digo, tenía esa duda porque igual el Matux menciona que no se utiliza, sin embargo, ahí lo reservaban para algunos casos donde pues, no hubiera tomógrafo, ¿no? Y que pues a veces tal vez pudiera pasar. Pero muchas gracias por su aportación, Doc. Bueno, ahora no sé, ya son las 9:15, doctor Gavin. ¿Prefiere que Sí, continuemos la siguiente sesión? Digo, la siguiente. exacto. Sí, no, por favor, continuamos con toda la clase la siguiente semana. Muchas gracias al doctor Emanuel por sus aportaciones. Siempre es interesante y enriquecedor la opinión de un experto en el área, sobre todo estos temas de R4 que vamos a estar viendo, que son de otros órganos que no estamos tan familiarizados. Pues muchas gracias por apoyarnos. Y gracias De nada, doctor, con gusto. y a todos. Con gusto, doctor, de nada, de nada. Gracias. Gracias a todos por sus participaciones. Bueno, muchas gracias, doctor Gavin. Gracias, doc Emanuel. Si no hay más dudas de los compañeros, pues yo creo que finalizamos la sesión. Correcto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.